Primera de Timoteo es una carta en el Nuevo Testamento, ¿sí? Si no llega a encontrarla, no se haga problema, lo vamos a leer, puede seguir la lectura escuchando. Muy bien, dice el texto así, versículo 1 en adelante, palabra fiel. Si alguno anhela obispado o pastorado, es lo mismo, sí, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hasta ahí nomás la lectura de la Escritura. Yo voy a leerles el pasaje paralelo. ¿Qué significa el pasaje paralelo? Que se habla de lo mismo, pero en otra carta. Pablo le escribió a otro colaborador suyo para darle las mismas indicaciones. ¿Qué indicaciones? De cómo debe ser la persona, qué cualidades debe tener la persona a quienes vamos a otorgarle o concederle como iglesia la responsabilidad de ser pastor, de administrar una iglesia. Pienso que si siempre seguiríamos estas pautas, habría menos problemas en la iglesia de Cristo en cuanto al hecho de los liderazgos. Pero el pasaje paralelo dice así, a Tito le escribe en esta ocasión, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Muy bien. Quise leer el pasaje paralelo, aunque nos quedamos en Timoteo, para notar que Pablo dice lo mismo en cuanto al tema de la cualidad del pastor como hombre de familia, pero con distintas palabras. Las vamos a hacer notar en un momento, pero es exactamente lo mismo que dice aquí en Timoteo capítulo 3, cuando él está hablando acerca de que él debe gobernar bien su casa, teniendo a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Eso es un requisito, ¿sí? Es necesario, dice, al comienzo de esa lista, como que esto es ineludible, no se puede dejar de lado estas cualidades en pensar en alguien para el pastorado. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, nosotros nos acercamos a tu presencia en esta mañana y después de haber ofrecido sacrificios de labios que honran tu nombre, pedimos que ahora, desde lo más íntimo de nuestro ser, podamos tener la actitud apropiada al acercarnos a tu palabra. Tanto tu siervo al exponerla y tanto mis hermanos aquí para escuchar, para que en el día de Cristo no seamos avergonzados de haber hecho algo que te deshonraba. Por eso rogamos que tú aquietes nuestros corazones de toda preocupación y que los libres de toda distracción, para que en verdad podamos prestar atención a tu palabra. Como el profeta Samuel le dijo a Saúl, mejor es prestar atención que los sacrificios. Por eso, Padre, deseamos prestar el oído no solo natural, sino el oído espiritual, humillando nuestros corazones ante la autoridad de tu palabra. Y habla mucho más allá de lo que hemos de decir en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo y cuándo? Sí, son dos cosas que son como un tema favoritos, ¿no? Entre los favoritos, ¿sí? ¿Cómo y cuándo nació la maldad? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Pero ese es uno de los temas de estudio que siempre llama la atención o a la reflexión cuando comenzamos a conocer la teología bíblica. Cuando empezamos a estudiar, los estudiantes del Instituto Bíblico, y empezamos a conocer doctrina y todo lo demás, en un momento se plantea esa pregunta. ¿Cuándo nació la maldad?
¿Cuándo nació en verdad el pecado? ¿Sí? Eso es uno de los interrogantes, ¿no? Porque Dios es eterno, Él ha existido siempre, ¿sí? Y en Él no hay mancha ni sombra de variación, Él no es el creador del pecado. Pero el pecado entonces nació en algún momento, tuvo su origen en algún momento. Según la Escritura, la maldad surgió en el corazón de uno de los ángeles al que Dios llamó Lucero. Y era un querubín protector, un ángel con una alta responsabilidad cerca del trono de Dios, dotado de grandes virtudes, poderoso y puesto a cargo de una gran cantidad de ángeles dedicados a servir a Dios. Los textos de Ezequiel, capítulo 28, e Isaías, capítulo 14, son los dos únicos pasajes que nosotros tenemos en la Escritura que nos permiten descubrir el telón del cielo y poder ver dónde surgió la maldad. Son esos únicos dos pasajes que tenemos nosotros, y todo lo que nosotros podemos empezar a conocer y a inferir sobre el inicio de la maldad lo encontramos en esos dos textos. No es mucho, ¿verdad? No es mucho. Sí, pero esos pasajes nos dicen que la maldad surgió como una rebelión contra la autoridad de Dios. Así surgió la maldad. Así se originó el pecado, como la manifestación de una rebelión contra la autoridad de Dios. Lucero, ¿sí?, al que hoy llamamos Satanás, que se convirtió en Satanás, que significa adversario, ¿sí? Lucero, habiendo quitado su vista de Dios, comenzó a contemplarse a sí mismo y, enamorado, entre comillas, de su belleza y de su poder, se consideró autosuficiente. Creyendo no necesitar de Dios, Lucero decidió atentar contra su trono, el trono de Dios, que es el ícono representativo de la autoridad universal de Dios. Siempre que ustedes se encuentran en los textos en la Escritura que habla del trono de Dios, está haciendo un acento sobre su lugar de autoridad en su creación. Y el texto, sí, voy a leer solamente uno de Isaías, sí, el texto de Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, registra ese momento que estoy citando de esta manera. Dice así el texto: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo más alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El texto nos permite poder saber qué estaba pasando en el corazón de ese poderoso ángel de Dios que fue puesto en un lugar de muy alta responsabilidad. Ustedes saben que los ángeles, por lo que entendemos en la Escritura, tienen distintos grados de responsabilidad, y algunos tienen un lugar más alto de responsabilidad que otros. Como encontramos en la Escritura algunos nombres revelados de los ángeles, y sabemos que cambian de nombre según esa responsabilidad que tienen, ¿no? Me refiero que algunos son ángeles, pero llamados querubines, otros son serafines. Hay grados de responsabilidad entre los ángeles. Y parece ser por el relato de la Escritura que Lucero era uno de los más altos en responsabilidad en el cielo. ¿Qué pensó ese ser? Y al tener tan gran responsabilidad se le dio mucho poder y mucha belleza, según el libro del profeta Ezequiel. Pero es interesante que se revela en Isaías lo que pensaba en su corazón. Subiré al cielo y voy a sacar el trono de Dios y voy a establecer mi trono en ese lugar. Subiré a lo más alto y termina diciendo: seré semejante al Altísimo. Eso pensaba en el corazón Lucero cuando nació la maldad. Nació de ese pensamiento la maldad y el pecado. Como nosotros vemos la maldad y el pecado en el mundo hoy en día, todo lo que eso implica y significa, nació acá, con este pensamiento: subiré al cielo, sacaré el trono de Dios, no me interesa el trono de Dios, dijo Lucero, me interesa mi trono en ese lugar, y seré semejante al Altísimo. Lucero no quiso el trono de Dios, quiso poner su trono en el lugar donde estaba el trono de Dios. ¿Dónde? En lo más alto. Y esto significa, esa idea que tenía Satanás significa: no quiero tener a nadie sobre mí diciéndome qué hacer. No quiero tener autoridad sobre mí.
quiero yo ser mi única autoridad. Quitar el trono de Dios, Él ordenándome y diciéndome qué hacer. No quiero eso. Quiero yo decidir qué hacer conmigo, con mi existencia. Ahí nació el pecado. Así nació lo que conocemos como la maldad, rechazando la autoridad de Dios. Y Él dijo, no quiero que Él me diga, por eso quiero sacar su trono, no me interesa mi trono. Ahí, yo determinando qué hacer con mi existencia. Y esa expresión que encontramos ahí en el texto de Isaías capítulo 14, seré semejante al Altísimo, significa yo seré quien decida qué está bien y qué está mal. ¿Por qué? Porque si Dios está en su trono, gobernando, de acuerdo a lo que aprendimos la semana pasada, ¿no? Gobernando y decidiendo sobre su creación, lo que estaba diciendo Satanás es, Él es el que determina y ordena todo. Bueno, yo seré semejante a Él. Yo voy a determinar qué está bien y qué está mal ahora. Seré semejante a Él porque puedo. Él se miró a sí mismo y Él dijo, cuánta capacidad que tengo, qué bello que soy, cuán inteligente y sabio soy. No necesito de Dios para que me diga qué hacer. En realidad yo puedo hacerlo. Yo soy capaz de hacer eso. Y entonces Él quiso ocupar el lugar de Dios ahí, determinando qué está bien y qué está mal. Yo seré, dijo Satanás, mi propia autoridad moral. Yo seré como Dios. No necesito de Él para saber qué hacer. ¿No le resulta conocida esa expresión, ser semejante a Dios? ¿Dónde se volvió a repetir? Bueno, esta fue la misma idea con la que Satanás engañó a Adán y a Eva. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa expresión, según los estudiosos del idioma hebreo y de cómo está escrito eso en el idioma original, que es el hebreo, parece que es esta la expresión de lo que estaba diciendo Satanás ahí en el huerto de Edén a Eva, engañándola. Ustedes ocuparán el lugar de Dios en sus vidas. Ya no lo necesitarán a Él para saber qué está bien y qué está mal. Ustedes serán su propio Dios, determinando qué está bien. Sabréis el bien y el mal. Ustedes no necesitan que Dios les diga qué está bien y qué está mal. Es la misma idea que Él tuvo cuando estuvo allí junto al trono de Dios y dijo, no lo necesito a Él para que me diga qué hacer. No necesito una autoridad sobre mi vida que me diga que está bien. Y fue a Eva, y a Adán, y les dijo exactamente lo mismo. Ustedes no necesitan de Dios para que les diga qué está bien y qué está mal. Y cuando Eva creyó el engaño de Satanás, el pecado se introdujo en la raza humana. Así es el origen de la maldad, ¿sí? La criatura rebelándose contra el Creador, rebelándose contra aquel que sustenta su existencia. ¡Qué insensatez! ¿No piensa eso? ¡Qué insensatez! La criatura rebelándose contra el que lo creó y el que lo sustenta, diciendo, no te necesito. Tremendo. ¡Cuánta insensatez! La maldad, entonces, o el pecado, como lo conocemos, nació como una rebelión contra la autoridad de Dios. Esta es la esencia del pecado y siempre tenderá a rebelarse contra la autoridad del Creador. O sea, la esencia del pecado es esta, rebelión contra la autoridad, contra el trono de Dios. Por eso cuando ustedes se encuentran en la Escritura un relato donde vemos una rebelión directa contra el trono de Dios, ustedes van a notar enseguida una muy contundente y fuerte reacción de Dios. Usted dice, ¿tan serio? Sí, tan serio es el asunto. Hay algunos ejemplos que vamos a citar al final de este estudio, pero es un asunto serio este. Satanás fue echado inmediatamente del cielo, fue arrojado. Y es interesante que lo que hizo Satanás, que estaba a cargo de una gran multitud de ángeles, los incentivó, los motivó. Esa es la expresión en Ezequiel cuando dice de la multitud de tus contrataciones. Los estudiosos del hebreo dicen que eso significa que él comenzó a animar a los ángeles que estaban con él a también rebelarse. No necesitamos, muchachos, no necesitamos de Dios. Y es ahí donde Dios los quitó del cielo, de ese lugar de dignidad, de alta dignidad que Dios les había dado. Y ahí tenemos a Satanás, el enemigo de Dios, con los demonios. Así surgen los demonios, ¿sí? Ángeles caídos son.
ángeles que se rebelaron contra la autoridad de Dios. Tremendo, tremendo. Así que no es cosa menor el tema que estamos tratando nosotros en este mes sobre el tema de la familia, ¿sí? Y no es cosa menor levantarse contra la autoridad. ¿Por qué? Porque es levantarse contra Dios mismo. ¿Sí? Levantarse contra una autoridad, como lo vimos la semana pasada, cómo Dios ha delegado su autoridad en el mundo. Levantarse contra una autoridad no es cosa menor y es muy serio. Hay que estar pensando muy seriamente cuando nosotros en algún momento decimos, este es momento de levantarme contra esta autoridad. Tiene que ser algo muy, muy particular, muy meditado, tiene que haber una razón muy clara, porque es un asunto muy serio si no nos estamos levantando contra Dios mismo. Por eso, una de las enseñanzas más importantes, si no la más importante, que los padres pueden y deben dar a los hijos, es saber cómo responder a la autoridad. Enseñarle a sus hijos cómo ellos tienen que responder a la autoridad. La semana pasada hablamos de cómo se administra la autoridad y hoy vamos nosotros a mirar cómo se debe responder. Prepararlos a ellos, a los hijos, para esto es prepararlos para la vida en sí. ¿Por qué? Porque Él está dando un gran elemento para la vida a los hijos cuando les enseña a saber cómo responder a la autoridad. Bueno, porque en el universo que Dios creó, todo se rige por este principio. Todo en el universo de Dios se rige por este principio. Así que sus hijos no van a poder andar en este mundo de una manera sensata y sabia si ellos no saben cómo responder a la autoridad. No es parte de justo de lo que tenía que diciendo acá, pero voy a hacer el pequeño paréntesis. No importa dónde vayan sus hijos, a la escuela, al trabajo, en un estado, en la vida cívica, siempre se van a topar con una autoridad. Siempre. ¿Por qué es así? Porque Dios ha creado su mundo bajo este principio que donde usted vaya hay una autoridad. Hay una autoridad. Y saber responder, entonces va a ayudarle mucho, mucho en la vida en sí. Ahora, esta tarea de enseñarle a los hijos cómo responder a la autoridad es uno de los mayores desafíos para los padres, porque todos, desde el primero al último aquí, y toda persona en el mundo, todos tenemos una resistencia natural a la autoridad. Todos, yo también, ustedes también, adultos en sus corazones, todos tenemos una tendencia a resistir la autoridad. ¿Por qué? Bueno, porque es la esencia del pecado eso. Y todos somos pecadores, ¿sí? Incluso quienes la administramos, en mi caso como pastor y en mi casa con mi esposa, y los hombres aquí con sus familias, también los que administramos autoridad tenemos esta misma lucha de resistir, de tener una actitud de resistencia hacia la autoridad, hacia la figura de autoridad, ¿sí? Nosotros cantamos, ¿no? El rey, alabamos al rey. Y lo que estamos diciendo cuando decimos que alabamos al rey es que estamos reconociendo que Él es el Señor, que Él tiene autoridad sobre nuestras vidas. Lo que nosotros renegamos es que no admitimos que el rey le haya dado su autoridad para guiar mi vida a un hombre pecador. Ahí ya no decimos alabamos al rey, ahí nos quejamos porque Él le dio autoridad a esa persona. La resistencia de los hijos, ¿sí?, a la autoridad será continua e irá mutando en cada etapa de su crecimiento. Así que si usted tiene hijos pequeñitos y usted ya está en esa etapa, ¿no? 4 o 5 años donde ya parece que ha trabajado de tal manera la respuesta de ellos a su autoridad y dice, qué buenísimo, ya está, no cante tanta victoria. Porque inmediatamente que pasan a la otra etapa, después que pasan los 5, es una posta allí en el crecimiento, pasan de los 5 a otra etapa, la rebelión se va a manifestar de otra manera. Y después de los 10 en adelante, otra etapa de la de los hijos y la rebelión se va a manifestar de otra manera, ¿sí? O sea, siempre, papás, no se desanimen, pero siempre van a estar luchando o tratando de trabajar este área en la vida de los hijos hasta que, bueno, ellos sean independientes y ya no es más su responsabilidad tratar con la rebeldía de los hijos, ¿no? Ya no es más. Hay un tiempo y cuando ellos son independientes ya se acabó su responsabilidad allí. Quiere orar por si ellos siguen siendo rebeldes a la autoridad, bueno, ore, sin duda alguna, pero ya no es su responsabilidad, ¿sí? Incluso, papás, los hijos van a resistir la autoridad sin que ellos sepan que están resistiendo la autoridad. Y eso va a pasar muchas veces.
Va a pasar muchas veces. Sin darse cuenta que ciertas reacciones o iniciativas son una rebelión de su corazón contra la autoridad. Y eso va a pasar. Los hijos en ocasiones van a hacer una rebelión explícita y consciente, pero en otros momentos su actitud, su iniciativa, va a ser una rebelión que ellos mismos no se van a estar dando cuenta que se están rebelando. Y va a ser el trabajo de los papás sentarse con ellos, enseñarles y decirles, esto que estás haciendo es una rebelión de tu corazón, no te das cuenta, pero te estás rebelando contra mí, contra mi autoridad. Y eso va a ser parte del trabajo de los padres también. Abrir los ojos de los hijos a darse cuenta que esa actitud es rebelión. Leía, por ejemplo, vi un video de esos cortitos que hay, que un alumno firmó a otro alumno, no sé cuántos lo vieron, en la clase, sí, no acá, sino en Estados Unidos, en la clase, a ese alumno no le gustaba cómo la maestra estaba enseñando. Para él la clase era aburrida, porque todo el discurso que estaba dando, gritándole a la maestra, todo allí, que le parecía que era aburrido, como al ser aburrido estaba cuestionando a la maestra de que no se estaba esforzando en su trabajo. Había todo un cuestionamiento ahí, a los gritos. Ese video fue subido y entonces tuvo su apoyo de no, muy bien por ese alumno, alguien tiene que poner en su lugar a los maestros para que se esfuercen un poco más y todo lo demás. Tremendo, ¿no? Porque en el mundo es bien visto el tema de rebelarse y levantarse. Alguien le tenía que poner los puntos, dice ahí. Imagínense si hay que levantarse contra los maestros que parecen aburridos. Tendríamos una manifestación en la Plaza de Mayo. Pero no está bien. Y en los posteos, los comentarios que hacen, estaban aquellos que decían, no, eso no. Y estaban aquellos que muy bien por ese chico. Un chico de 16, 17 años. Se levantan pensando que están haciendo algo bueno, cuando en realidad se están rebelando. Muchos son como el apóstol Pablo, piensan que están sirviendo a Dios. Pablo dice, yo perseguía a la iglesia pensando que servía a Dios, que estaba haciendo un bien. Y lo encuentra el Señor y dice, ¿por qué me persigues? Dura cosas te dar cosas, patadas contra el aguijón. Estaba rebelando contra el Señor y no lo sabía. Y no lo sabía. Tremendo, ¿no? Y esto les pasará, padres, a ustedes y deberán trabajar entonces cómo los hijos deben reaccionar ante la autoridad. Deben responder a la autoridad. Así que dicho toda esta introducción, ¿sí?, de lo serio que es el asunto, vamos a completar nosotros nuestro bosquejo de este mes. Primero, hablamos en el primer mensaje que es la autoridad y hemos hablado también de cómo se administra. Hoy completamos el bosquejo y en tercer lugar vamos a hablar de cómo se debe responder a la autoridad. Y el texto que tenemos nosotros allí, ¿no?, el texto que usamos en nuestro estudio, que lo empezamos a usar en el estudio anterior, es apropiado porque además de indicar ese texto de Timoteo, la responsabilidad de quien gobierna en el hogar, también el texto señala cuál debe ser la respuesta de aquellos que están bajo autoridad, ¿sí? Noten el texto una vez más, versículo 4 de 1 de Timoteo, 3:4, dice, el que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Sí? Ahí se está indicando cuál es la responsabilidad o la respuesta de los que están bajo autoridad. Y el texto de Tito, no hace falta que lo busquen, yo se los menciono, dice lo mismo porque con otras palabras, dice que tenga hijos creyentes. Esa expresión ha sido mal entendida a veces y parece ser que piensan que el pastor tiene que tener hijos que sean salvos. No es esa la expresión allí, porque la salvación de los hijos, de los pastores, no es un poder que tienen los pastores para convertir a los hijos, sí enseñarles la verdad, predicarles el evangelio, pero quien convierte a las personas es el Espíritu. Y cuando Él quiere, como Él quiere. Así que es muy probable tener un pastor, pero que sus hijos no sean creyentes. Es probable que pase eso. Incluso que los hijos salgan de su hogar sin ser creyentes. Eso puede pasar. Puede pasar. Pero cuando dice el texto en Tito que tenga hijos creyentes, la palabra mejor sería fieles. Porque esa es la palabra en el original. Fieles. ¿Fieles a quién? Bueno, fieles a su liderazgo. Independientemente si son creyentes o no los hijos del pastor, lo que sí debe procurar el pastor es que sus hijos sean fieles a su liderazgo. Y aclara Pablo en ese texto, dice que no estén acusados de disolución, que es libertinaje, ¿sí?
ni de rebeldía, ¿sí? Que sus hijos no sean acusados de que no lo siguen a él. Vamos a dar un ejemplo muy sencillo y clásico, es que, bueno, que el pastor hoy esté, que nosotros tengamos hijos, ¿no? Y que hoy tengamos un hijo de 11, 12 años u 8 años y que nosotros estemos ahora en el culto y él no. Él esté afuera porque no quiso venir a la reunión. Y eso sería una acusación contra el pastor, es decir, ¿cómo no puede hacer que su hijo esté en la reunión? Eso no se permite, ¿no? No podría ser pastor ese hombre. No podría ser pastor yo, en ese caso. Me tendrían que sacar enseguida, esa es la verdad. O que en verdad yo ahora esté acá en la reunión y mi esposa me haya dicho, no, me voy al shopping. Vos a atender la reunión que sos el que tenés que predicar. Me sacan enseguida, ustedes deberían sacarme enseguida al pastorado si eso sucede. Si yo no puedo liderar mi hogar logrando que mi esposa me siga en el ministerio, ¿sí? Si yo no puedo lograr eso, yo no tendría que estar en el ministerio. Bueno, esa es la idea de fieles ahí, que sus hijos no estén acusados de que no lo siguen y que viven una vida libertina, ¿no? ¿Por qué dice Pablo? Porque es necesario, ineludible, que el obispo sea irreprensible, que no haya nada que acusarlo en cuanto a este sentido, en cuanto a su liderazgo en el hogar, ¿sí? Porque es administrador de Dios. Así que es importante notar que la responsabilidad recae sobre quien lidera, y en ambos pasajes se dice que tenga. ¿Ha notado? Que tenga hijos creyentes, que tenga a sus hijos en sujeción. ¿A quién se le está dando la orden, el imperativo? Al que lidera. Porque si esto fuese y dependiese solamente de cómo son los hijos, entonces el texto diría, bueno, esperamos y anhelamos que sus hijos realmente le respondan. Pero no, se le da una orden al líder, que él tenga a sus hijos en sujeción. Ahora, no está diciendo el texto que él procree hijos que sean obedientes, porque algunos dicen, bueno, los hijos vienen como vienen, este me vino obediente y este me vino desobediente, ¿qué le voy a hacer? Es así la naturaleza. No, no se está hablando de que procree hijos obedientes, sino que él procure realmente, ¿sí? Que él sea responsable en generar en sus hijos una respuesta apropiada, ¿sí? Hacia el liderazgo. Pero esto, queridos hijos, aquí también, esto no quita la responsabilidad de los hijos sobre su culpa, ¿no? Al desobedecer. Algunos hijos dirán, bueno, yo lo desobedezco, pero usted, pastor, tiene que saber que mi papá es un desastre. ¿Cómo voy a obedecer a una persona así? No quita la responsabilidad de los hijos, pero sí se acentúa la responsabilidad de los padres en enseñarles a responder adecuadamente. Así que según este texto, ¿sí? Según el texto de Primera de Timoteo, los hijos deben responder a la autoridad de dos maneras. Dos cosas se dicen allí acerca de los hijos en relación a la autoridad de sus padres, ¿sí? Primero es que ellos deben responder con sujeción, porque el texto dice en Timoteo que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que haga el trabajo para que sus hijos se sujeten a su liderazgo, ¿sí? Esa palabra sujeción es obediencia, la que encontramos en Efesios capítulo 6, acerca de lo que se le dice a los hijos, obedeced a vuestros padres, ¿sí? Es obedecer. Los hijos deben hacer lo que los padres les ordenan. Deben tener buena disposición a seguir las directivas de los padres. En el caso de papá y mamá también, ¿sí? Es responsabilidad de los padres crear en los hijos un carácter sumiso y dócil a la autoridad. Esa es la responsabilidad. Esa es la responsabilidad de los padres. La obediencia es la principal manifestación de la humildad, ¿sí? Usted dice, ¿qué es humildad? Bueno, entre las cosas que hemos hablado la semana pasada, también la humildad se manifiesta a través de la obediencia. Así que si usted trabaja en la obediencia de sus hijos, que ellos respondan a sus directivas de una manera adecuada, estará trabajando en su orgullo. Y minimizará, ¿sí?, las manifestaciones de ese orgullo. Será algo muy bueno en la vida de los hijos. Así que los hijos deben saber que cuando están ante alguien, debe llegar al punto en realidad de saber que cuando están ante alguien en autoridad, su principal respuesta debe ser obedecer. Usted debe trabajar en la vida de sus hijos de tal manera, no solo su autoridad, sino prepararlos para la vida, para que ellos sepan que cuando están ante una autoridad, ellos deben responder en obediencia. El primer lugar que salen de su casa con la próxima autoridad que se van a encontrar es con los maestros en la escuela. Y cuando sus hijos salen y van a la escuela, ellos ya saben cómo responder a la figura de autoridad en la escuela. La segunda figura de autoridad que tendrán en la vida es su empleador, su jefe, su patrón, llámelo como quiera. Y ellos deben salir de su hogar
sabiendo que cuando están en un lugar trabajando en relación de dependencia, ellos van a tener que responder en obediencia a sus patrones, ¿sí? Usted está creando un buen hábito de saber cómo responder a la autoridad, ¿sí? Claro, siempre teniendo en cuenta el parámetro bíblico de que la obediencia siempre es en el Señor. Hemos hablado de eso el año pasado cuando estuvimos hablando sobre la carta de Pedro, aclarando que siempre toda autoridad humana tiene un límite y toda obediencia humana tiene un límite, ¿sí? Y el parámetro es en el Señor. Siempre que una autoridad me obliga a mí a pecar contra el Señor, ya soy libre para no obedecer, ¿sí? Y no debo obedecer. El Señor es por sobre eso. Así que los padres no estarán todo el tiempo dando órdenes. Eso es verdad, ¿no? Su casa no es así, ¿no? Todo el tiempo dando órdenes sería como el regimiento de Plaza de Mayo, qué sé yo. No, pero no es así. La casa no es todo mandato, ¿verdad? Y no debiera ser así. No estarán todo el tiempo dando órdenes. Hay muchas cosas más que vamos a hablar cuando hablemos sobre el principio del amor, ¿sí? Pero cuando lo hagan, cuando los padres den mandatos, se enfrentarán con la resistencia del corazón pecador de sus hijos. Yo tengo una lista y usted, como papá, puede añadir mucho más aquí. Cuando usted da un mandato, muy probablemente surja del corazón de sus hijos una tardanza en responder, ¿no? Como que no escuchan, ¿no? Tardan en responder. Y usted, Pepito, a juntar la ropa. Silencio, ¿no? ¿Qué pasó? Y usted dice 2, 3 veces. Bueno, tardarán en responder, harán las cosas a medias, harán las cosas a su manera, se harán los desentendidos o los distraídos, harán berrinches, casi me olvidaba de ese y puse, harán berrinches, se excusarán justificando su desobediencia. No, pero papá, vos no sabés que yo... Bueno, todo eso de la justificación de la desobediencia. Se enojarán colocándose en el papel de víctima, siempre a mí, siempre. Bueno, cosas así, pero son manifestaciones de la rebelión del corazón contra la autoridad. Serán indiferentes, ¿sí? Se resistirán con ira violenta si no son indiferentes. Se irán de casa en algunos casos cuando ya son grandes en manifestación de rebelión contra la autoridad de sus padres. ¿Sí? Así que no, a casa sí me voy. ¿Cuántos hijos, no? Andando de casa en casa, en la casa de los abuelos, en la casa de los tíos, porque se llevan mal con sus padres. O cuántos hijos escondidos en las reuniones de jóvenes de la iglesia, ¿no? O cuántos hijos escondidos en institutos bíblicos, porque es más fácil estar ahí que en casa sometiéndose a un liderazgo. Tremendo. Bueno, agregue todo lo que quiera a esta lista que usted conoce de las manifestaciones de rebelión del corazón de su hijo cuando usted le da una orden. Hay un montón, ¿no?, que se pueden añadir. Ante todo esto, los padres no pueden permanecer indiferentes. Y a uno le da ganas, ¿no?, cuando está en el supermercado y ve a ese pequeñito de 50 centímetros manejando a papá y a mamá, a su gusto y placer. Ya sabe que cuando hace berrinche, ya sabe que ellos acá no se atreven a hacer nada conmigo. Acá me las arreglo yo. Y lo saben, ¿eh? Los hijos hay una edad cortita ya, 1 año, 2, por ahí, ya saben cómo manejar a papá y a mamá con los berrinches si ellos van a estar probando, queridos papás, los hijos, hasta dónde pueden ellos hacer su teatro de rebelión hasta que veo que él pone límite o ella pone límite. Ellos lo van a hacer, van a estar probando constantemente hasta dónde la autoridad me permite a mí rebelarme. Va a ser constante eso, va a ser constante. Así que usted no puede permanecer indiferente en ese momento, que usted se da cuenta que es una rebelión de él, una rebelión de ella, contra lo que yo le estoy diciendo. No permanezca indiferente ante eso, porque en cuanto usted permitió una vez, ella sabe que va a poder hacerlo 2. Y si usted le permitió 2, ya sabe que puede hacerlo una tercera. Y cuando hace la tercera y pasa la cuarta, y ya está. Ya sabe que acá el límite lo rompí hasta acá. Voy a probar después romper un poquito más el límite. Eso pasa en el corazón de los hijos. Entonces hay que corregir. Y ahí viene la parte difícil para papá y mamá, que es corregir. ¿Sí? Yo sé que es difícil para ustedes, papás. Nosotros no tenemos hijos, pero en mi lugar de autoridad como pastor, también, si usted me pregunta, ¿qué es la parte más difícil, pastor, en su ministerio en relación con las personas? Y corregir. No es fácil corregir.
A veces la persona que mira de afuera el liderazgo dice, estás ahí, sí, dale, mete caña, dale que ordena todo, pega 3 gritos y no es fácil corregir a las personas. Y más cuando las personas son grandes. Ustedes tienen una gran ventaja, papá, ¿eh? Sus hijos son chiquitos, dependen mucho de ustedes, enseguida responden a la voz, pero con gente grande no es tan fácil corregir las cosas. Hay muchas cosas en juego, pero corregir es muy difícil. Pero usted no puede permanecer indiferente ante una rebelión de su hijo a la autoridad, por lo que implica, ¿no?, la autoridad. Hay que corregir. Y hay que corregir evitando los extremos, ¿sí? La ira explosiva en violencia física y verbal. No espere hasta eso, papá. ¿Sabe por qué algunos papás explotan en ira violenta contra sus hijos y vienen los gritos, los insultos? Es terrible cuando a un chiquitito de 1 o 2 años le responden con malas palabras y lo tratan como una basura. Y lo he escuchado yo, no de creyentes en la iglesia por las dudas, hasta ahora no por lo menos, pero de alguien que es maestra de jardín. Y ya, si yo tuviese un bebé, un chiquito, digo, no vayas a ir con esa maestra porque yo sé cómo trata a su hijo. Lo insultan. Y en otros casos peores, la violencia física, ¿sí? Es terrible eso. ¿Y por qué se llega a eso? Porque no lo trató desde el primer momento, cuando usted estaba calmado, desde el primer momento cuando usted estaba en sus cabales, cuando no se le saltó la térmica. Y como usted lo deja, llega un momento que acá la térmica estalló todo y todo, con la violencia. No hay que llegar a ese punto. No hay que llegar a ese punto. Ese es un extremo. Así que usted tiene que corregir evitando eso, pero también tiene que corregir evitando caer en el temor a perder el afecto de los hijos. Ese es el otro extremo. Padres marionetas. Padres que tienen miedo. No lo voy a corregir porque él me va a terminar odiando a mí. Me va a terminar no queriendo. Bueno, charlando con uno de los papás aquí en la iglesia hace unos días, mejor dicho, me ha hecho notar lo interesante que es que cuando alguien realmente corrige a tiempo y mantiene eso como una disciplina en su hogar, los hijos lo quieren más. Los hijos lo quieren más. Algunos papás no corrigen pensando que van a obtener el odio de sus hijos. No, si usted corrige de manera sana, sus hijos lo van a querer más. Porque es parte del diseño de Dios. Pero hay papás que no entienden esto y dicen, no, yo para no perder el amor de mis chiquitos. Ellos vean que yo soy todo amor, que yo así lo único que le habré hecho en la vida. Muy mal habla de usted. Muy mal habla de usted. Yo nunca les dije no a nada. Uy, terrible. Que sale de una persona a la que nunca se le ha puesto un límite. Así que hay que corregir evitando los extremos. Hay que corregir con firmes convicciones, ¿sí? ¿Cómo evitamos estos extremos? ¿Cómo evitamos estos extremos? Usted tenga firmes convicciones de por qué corrige. ¿Por qué corrige? Hay papás que corrigen porque se cansaron. Ya está, me tenés cansado, y todo. Andá a tu cuarto, pum, cierran la puerta y listo, y no le hablan más en el día hasta que todo se calmó y al otro día otra vez, sin decirle nada, sin explicarle, sin trabajar en él para explicarle a su hijo, a su hija, explicarle, te corregí por esto y no quiero que lo sigas haciendo. Y te corregí porque te amo. Todo ese proceso de la corrección no lo hacen. ¿Sí? Porque simplemente quiero tranquilidad en casa. Así que basta de todo esto, quiero estar tranquilo. No, no es una buena motivación eso. No es una buena motivación. ¿Sí? Pero hay que corregir con firmes convicciones. ¿Sí? O hay otros que corrigen para... No, te corrijo para que cuando salgamos de acá nadie hable mal de esta casa. Tampoco es una buena motivación. Tampoco es una buena motivación. Y solo una lista de muchas cosas que podríamos afirmar allí como firmes convicciones o razones para corregir. Usted tiene que tener en claro lo que significa la autoridad, qué están haciendo ellos cuando se rebelan contra su autoridad, lo que significa rebelarse contra la autoridad, que habla mucho de la naturaleza del corazón de sus hijos. Tiene que tener la convicción de la naturaleza de la rebelión, que no es un acto inocente. No es un acto inocente rebelarse contra la autoridad. Y debe tener en claro usted, papá y mamá, eso. La bendición de la corrección. Si usted tiene en claro lo bueno que está haciendo con su hijo, con su hija, al corregir ese acto de rebelión, usted cambiaría mucho su postura.
Dios es honrado, su hijo es beneficiado al ser librado de un gran mal, crea un ambiente de orden y amor en el hogar, bendice a su iglesia, hace bien a las futuras relaciones de sus hijos y confronta a su hijo también con el evangelio. Cuando usted corrige a su hijo en su rebelión, usted le está diciendo, hay algo mal en tu corazón y necesitas a Cristo. Usted está evangelizando a su hijo cuando usted lo corrige, porque usted le está haciendo ver que él está haciendo algo mal. Y cuando lo hace una, otra y otra vez, es el momento para que usted le diga, vos me desobedeces porque sos pecador y necesitas a Cristo. Él te puede ayudar a obedecerme. Usted lo evangeliza, pero usted le hace un gran mal si usted no lo corrige. Si usted entendiera, papá, todo esto, todo lo que hay detrás de la corrección, miraría muy, muy distinto a lo que la Biblia enseña. Y también debe corregir con una meta práctica. Corrija buscando algo inmediato, ¿sí? Hay metas a largo plazo, pero hay metas inmediatas que se deben lograr, ¿sí? Prontas. Eso es lo que es inmediato, ¿sí? El propósito práctico es lograr que ellos respondan de una forma adecuada a la autoridad. Si eso se logra, habrá un gran terreno ganado en la educación. O sea, póngase esto, no simplemente corte el momento difícil de tensión, sino procure que él, dígale, cuando te vuelvo a decir esto, vos tenés que responder enseguida. No me contestes, no te quedes sentado, no hagas malas caras. Respondeme enseguida. Y sigue insistiendo en eso hasta que él adopte esa manera que cuando usted le dice, tráeme esto, él va y lo trae. Porque papá, mamá lo ha dicho. Trabaje hasta eso. Trabaje hasta eso. No corrija por corregir nomás, sino con un fin práctico, inmediato que usted puede notar en la vida de sus hijos, ¿sí? Y de verdad que si usted logra eso, tiene un gran terreno ganado en la relación con sus hijos. De verdad que sí. Esta es la llave maestra que establece el puente para dirigir la vida de los hijos en la voluntad de Dios. Por eso, insista en trabajar hasta que la respuesta a la voz de una autoridad sea inmediata. Y no pasa eso de la noche a la mañana, ¿verdad? No, no pasa. Lleva años procurar sembrar eso en los hijos. El simple hecho de que alguien responda obedientemente a un mandato dice mucho del carácter de esa persona. Lo digo yo como pastor, hermanos, lo digo como pastor. Cuando encontramos ese tipo de creyentes que responden inmediatamente a cómo el pastor dirige la iglesia, hay un gran terreno ganado como iglesia. Un gran terreno ganado como iglesia. Gracias a Dios las iglesias se nutren de lo que pasa en los hogares, de papás que han acostumbrado a sus hijos a responder obedientemente a la voz. Cuando esos hijos llegan a ser parte de una iglesia, tenemos un gran terreno de creyentes, si esos hijos se convierten, que responden, entonces funcionan las cosas. Entonces no tiene que después estar el pastor detrás haciendo las cosas que la gente no hace, porque no ha respondido. Pero eso en todo lugar, en una fábrica, en una escuela, donde sea. Así que el simple hecho de que alguien responda obedientemente a un mandato dice mucho del carácter de esa persona, de la clase de persona que es. Así que si usted logra cultivar esta actitud, habrá un enorme bien que le habrá hecho a su hijo. Ahora, en segundo lugar, además de responder con obediencia, los hijos deben aprender a responder a la autoridad con toda honestidad. Esa es la palabra que se utiliza allí en el verso, dice sujeción con toda honestidad. Y esa palabra significa respeto, ¿sí? Implica respeto. Los hijos deben aprender a respetar a todas las personas, indistintamente de su sexo, edad, condición social, nivel educativo o cualquier otra diferencia. Dejamos eso sentado, ¿sí? Sus hijos deben aprender a respetar a todas las personas. No importa si está en autoridad o no, tiene que respetarla. No importa si es más grande o es chico o es de su edad, tiene que respetar a todas las personas por igual, ¿sí? Por la sencilla razón del que el ser humano conlleva la imagen del Creador. Por eso debemos respetarnos los unos a los otros. Ese es el principio que enseña Santiago en Santiago capítulo 3. ¿Por qué nos respetamos los unos a los otros? Porque conllevamos la imagen del Creador. Y eso ya pone una dignidad en el ser humano que no viene de sus capacidades, sino que conlleva la imagen del Creador. Si usted le falta el respeto a otro ser humano, usted está atentando contra aquel que lo creó. Entonces, por eso es que tenemos un principio de respeto mutuo por la dignidad que conllevamos, porque Dios la puso a nosotros al hacernos a su imagen. Pero,
Hay un respeto particular, especial, que deben aprender a tener los hijos hacia las personas en autoridad, ¿sí? Hay un cierto comportamiento y una cierta manera de dirigirnos hacia las personas en autoridad que demuestra el respeto por la figura que representan, la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. La palabra que Pablo utiliza en nuestro texto es venerabilidad, no está en castellano. La han escrito así los traductores de griego, pero en castellano no está esa palabra, venerabilidad, así, está venerable. Pero esa palabra escrita de esa manera, venerabilidad, no está, pero es la manera de poder traducir esa palabra en griego, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, alguien digno de respeto, perdón, wow, digno de respeto y de culto. Y usted dice, bueno, ¿significa que a las personas en autoridad hay que rendirle culto? No. No está diciendo que le rindamos culto como ídolos, ¿no? A nuestros padres, como si fueran ídolos. Ni a ninguna otra persona en autoridad, como en algunos lugares se los tienen los pastores como intocables, ¿no? Como, el siervo, el ungido del Señor, ¿no? Ni lo toques. Bueno, no es esa la idea, sino está indicando esa palabra que se trata de algo sumamente serio al no dirigirnos a una persona en autoridad de la manera apropiada, ¿sí? O sea, ya por el hecho de tratarnos mal los unos a los otros, caemos en una falta por la imagen que llevamos de Dios. Y faltarle respeto a una autoridad agrega un peso de gravedad al asunto por la figura que representa la autoridad de Dios. Y no solo obediencia, sino debemos acercarnos a la autoridad de una manera apropiada. Sí, este pasaje o esta idea corre en paralelo con lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Así que habla de honra que hay que darle a la persona en autoridad. Eso es lo que implica el mandato de Éxodo 20, 12, que después se repite en el Nuevo Testamento. Es un principio que aplica a toda persona en autoridad en las diferentes instituciones que Dios creó, ¿sí? Por ejemplo, en 1 Pedro 2:17, que lo estudiamos, se dice que debemos honrar al rey, darle honra al rey. ¿Quién es el rey en nuestro caso? El presidente, quien esté en el lugar del gobierno. 1 Pedro 2:18 dice, sujetaos a vuestros amos con todo respeto. Hay que sujetarse a obediencia, pero con todo respeto, ¿sí? Tito 2:15 dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Tito era el líder de las iglesias en Creta y le dice, esto enseña, hablando todo ese capítulo 2 de doctrina, y reprende y exhorta con toda autoridad y procura que esa autoridad sea respetada por los miembros de la iglesia. ¿Sí? No permitas que te menosprecien, porque que Tito era un intocable. No, estaba representando la autoridad de Dios, Tito, en ese lugar. Y dice, no permitas que nadie deshonre la figura de autoridad que te toca conllevar en esas iglesias. No permitas que te menosprecien. Esa es la idea. Hay una muestra de respeto particular hacia la figura de autoridad de las personas que están en autoridad. Y escuchen esto que dice Levítico capítulo 19, versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. De tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Hay una actitud que tenés que tener hacia las personas en autoridad. Cuando se acercan, tenés que levantarte. Y tenés que honrarlo, tenés que hablarle bien, con respeto a esa persona. Eso es lo que dice el texto. Hay una manera de mostrar ese respeto a las personas en autoridad. Bueno, ¿qué implica el respeto a la autoridad? No burlarnos, no menospreciarlos, no difamarlos. Ser cuidadosos en cómo le hablamos, ser cuidadosos en no ser respondones, contestatarios. Eso es lo que dice Pablo a Tito en 2:9, ¿no? A los empleados, que deben sujetarse a sus empleados y no ser respondones, ¿no? Y cuiden a sus hijos, queridos papás. Si sus hijos son de que usted le dice enseguida algo y dice, no, pero ¿por qué? Usted enseña a su hijo que lo primero que tiene que hacer es obedecer sin preguntar por qué. Claro, hay una etapa de los hijos que preguntan por qué para saber, ¿no? Para saber. Pero hay otra actitud que ustedes, papás, la sabrán reconocer muy bien. Cuando sus hijos dicen por qué como una manera desafiante.
No se lo permita. No se lo permita. Correr el plato ahora para... ¿Por qué tengo que correr el plato? No, vos lo tenés que correr, porque yo te dije que tenés que correrlo. Tu primera respuesta no tiene que ser preguntarme, sino correrlo. Y si yo te quiero explicar en este momento, te explico, y si no te lo explico después. Pero no tenés que ser contestatario. Tenés que responder en obediencia silenciosa a lo que yo te digo. Y asumir una postura respetuosa. Interesante que ese texto de Levítico dice que hay que asumir una postura respetuosa. ¿Sí? Es triste ir a la escuela y ver alumnos tirados sobre el banco, durmiéndose. ¿No? Es irrespetuoso para con la figura de autoridad. No está bueno. O reclinarse sobre el banco y tirarse como si estuviera en el sillón de la casa. No es la postura apropiada. Vaya a tirarse así al Teatro Colón cuando alguien está actuando. Lo sacan, ¿eh? Es más, no le permiten entrar si usted llega 5 minutos más tarde que empezó la función, porque es una falta de respeto para el que está actuando en el Teatro Colón. Usted no entra. Y vaya a comer palomitas o las cositas de maíz en el Teatro Colón. Pues es una falta de respeto para el que está actuando, que usted empieza a hacer ruido con... Es irrespetuoso, imagínese eso para con una figura. ¿Haría eso si usted estuviera en la presencia de Dios y Dios le está hablando y usted se tira así? Vamos, señora, habla que te escucho. Usted no haría eso, ¿verdad? No haría eso. No debe hacer eso en la iglesia tampoco. Por eso enséñele a sus hijos a adoptar una postura correcta cuando estamos adorando a Dios. Sí, y hay una edad. Hay algunos muy chiquititos, no estamos hablando de eso, pero hay una edad donde los hijos tienen que estar despiertos en la iglesia. ¿Y qué tiene que hacer para eso? Hágalos dormir temprano. No los deje viendo películas hasta tarde, el sábado, para que el domingo después se les duerman en la reunión. No le acostumbre a eso. Acostúmbrelos bien, además por el beneficio de sus almas. Pero porque hay un respeto que se debe tener en los lugares donde hay una figura de autoridad. Me ha tocado ver, solamente visitando actos de la escuela, por mis sobrinos, ¿sí? Pero mientras la maestra o la directora está hablando, dando el discurso, atrás los papás cuchicheando. Terrible eso, porque le está faltando el respeto a la figura de autoridad que alguien está hablando. Me ha tocado estar en una conferencia de pastores y misioneros. Sé que ningún pastor escucha este mensaje, pero estar en la conferencia. Y era un sermón largo de alguien hablando en inglés y otro traduciendo. No es fácil esos mensajes. Pero atrás mío, 2 personas se aburrieron ya, adultos. Conferencia de pastores y misioneros estoy hablando, pusieron a charlar de otra cosa. Yo escuchaba, y además de que me molestaba, dije, eso es una falta de respeto para esa persona. Me ha tocado estar en otra, donde 3 conferencias de pastores y misioneros estaban haciendo bromas entre ellos. Y les puedo asegurar que a quien yo estaba escuchando dije, wow, lo que está enseñando. No es un problema de niños el tema de la falta de respeto a la autoridad. Es un problema del corazón pecador y lo podemos tener cualquiera de nosotros. Cuando el corazón nos lleva a rebelarnos contra la autoridad. Y no es la idea, obviamente, que tengamos a las personas en autoridad como intocables, pero sí debemos tener cuidado incluso en cómo tratamos sus faltas. Pablo dice que contra un anciano no debemos admitir una acusación sino por 2 o 3 testigos. ¿De qué estás acusando a esta persona en autoridad? Sea tu papá, sea tu maestro en la escuela, sea el pastor en la iglesia. ¿De qué lo estás acusando? Guarda con una acusación que no tiene apoyo. Eso es lo que dice Pablo, le dice a Timoteo en 1 Timoteo 5:19. Las personas que se han rebelado contra la autoridad no han sido inocentes. ¿Recuerdan a Cam, el hijo de Noé? Bueno, lo que pasó en ese evento ahí, cuando Noé se emborrachó, es terrible, hermanos, porque algunos incluso hasta llegan a interpretar que lo que pasó es que Cam tuvo una relación incestuosa con su mamá, que se aprovechó de la borrachera de su papá para tener esta relación allí, y por eso hay una gran maldición sobre el hijo de Cam, que fue Canaán.
Y dicen que posiblemente en realidad sea que ese Canaán haya sido el fruto de esa relación incestuosa. Pero fue lo que hizo Cam después de haber tenido esta relación incestuosa, fue y se lo dijo a sus hermanos, como diciendo, vengan a ver al viejo que está borracho. Vengan. Incluso dicen algunos que los invitó a tener esa relación incestuosa con su mamá. Y por eso hay una gran maldición, por esta actitud de rebelión y de burla contra una autoridad, contra la falla de una autoridad. Porque nadie justifica la borrachera de Noé, de ninguna manera. Pero este hijo no tuvo ningún respeto. ¿Qué hicieron los otros dos hijos? Fueron con una manta a ese momento de borrachera terrible de Noé, no mirándolo, no mirando la situación, y lo cubrieron a su papá. Tuvieron sumo respeto en cómo tratar la falta de su papá y de su mamá también. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo hablamos de nuestros padres con otros. Porque los padres todos tienen fallas, pero sea cuidadoso cómo habla de las fallas de su papá y de su mamá. Incluso quizás no tenga que hablarlo. A menos que sea algo muy serio, pero se trata de la manera correcta, apropiada, no burlona. No burlona, ni tampoco para justificar una desobediencia. Coré y su grupo y sus séquitos, ¿se acuerdan de Coré? La rebelión contra Moisés. Llegó un momento que Coré en el desierto se rebeló contra Moisés. Ustedes solo mandan acá, no puede ser que ustedes manden. Acá tiene que haber otro liderazgo también. ¿Qué son ustedes para liderar ustedes solos? Bueno, Moisés no agarró y le dijo, ¿qué te pasa vos? Yo mando acá. No, se fue a orar. Y en verdad lo que sucedió es que Dios intervino ahí. Bueno, pónganse de un lado ustedes y de otro lado Moisés y Aarón, los líderes. Y Dios va a dar respuesta sobre este cuestionamiento que ustedes tienen. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan? Se abrió la tierra y los tragó vivos. Eso es para dejar en claro lo que significa rebelarse contra una autoridad. ¿Sí? Es serio el asunto. Y hubo otros dos que se propusieron murmurar contra Moisés, Aarón y María. Y no fueron inocentes porque a María le vino la lepra por eso. Nosotros vivimos, queridos hermanos, bajo una cultura que no tiene temor de Dios y por ende no tiene temor de levantarse, menospreciar y desafiar a la autoridad. Vivimos en una cultura que ve como una virtud el rebelarse y ve como un síntoma de debilidad, ¿sí? La humildad, el someterse, obedecer y respetar a la figura de autoridad. Enseña a sus hijos y a la vez sea usted un ejemplo de respeto a la autoridad. Por eso es que delante de ellos no difamen y tampoco fuera de ellos. No difame a las fuerzas de seguridad. Nadie es perfecto, ¿eh? Así que no esté acostumbrado, como la costumbre popular en Latinoamérica, menospreciar de las figuras de las fuerzas de seguridad que representan la autoridad del país. No difame a las fuerzas de seguridad. No se burle de las figuras de autoridad en el Estado. Deje de subir memes burlándose del presidente, por más que nuestro presidente tenga un montón de fallas. ¿Qué se piensa usted más? ¿Se piensa perfecto al lado de él? Claro, cuando uno ve a otro débil en su carácter y en sus actos, es como que uno se pone encima y te manda un meme porque eso es una porquería. ¿No? ¿Qué nos pensamos que somos? ¿Mejores que ellos? ¿Mejores que ellos? Cuando Pablo trata el tema de cómo debemos reaccionar ante las figuras de autoridad en el Estado, le dice en Tito capítulo 3, que la razón por la cual no debemos difamarlos es porque nosotros también éramos en otro tiempo como ellos. Y la única diferencia entre ellos y nosotros, ¿cuál es? Que la gracia de Dios se manifestó en nuestras vidas. Nada más. Nada más. La gracia de Dios nos pone al mismo nivel a todos. No le enseñe a ser violento contra la figura de autoridad en la escuela, ¿sí? No tema enseñar a sus hijos la gran virtud de la humildad manifestada en obediente sumisión a la autoridad. No piense que está criando hijos débiles, pues es todo lo contrario. Usted estará formando una de las virtudes más sobresalientes de la persona de Cristo si usted enseña esto. En el reino de Satanás es honrado quien se rebela y logra doblegar la autoridad, ¿no? Pero en el reino de Dios brillan y son exaltados
quienes se someten y se sujetan. El texto de Filipenses dice que Él fue Cristo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó. En el reino de Dios no brillan los Che Guevara, que son revolucionarios tirando la autoridad. No, en el reino de Dios son exaltados los que siguen la pisada de Cristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los propósitos de Dios no son llevados adelante a través de personas que se rebelan contra la autoridad, sino por aquellos que han aprendido a ser como Cristo, sumisos y obedientes. A esos usa Dios para llevar adelante sus planes y propósitos. Y dos cosas para terminar. Número 1, cuando su hijo se sienta en esa situación de quiero esto, pero papá y mamá me dicen no, acérquese y le diga, yo sé que vos querés eso y que te duele que ahora te diga que no, pero vos quedate tranquilo, porque al obedecerme estás en la voluntad de Dios. Y si yo me equivoco como papá o como mamá, vos estate tranquilo porque vos no vas a ser dañado. Dios va a tratar conmigo si yo me estoy equivocando en esto. A vos te corresponde obedecer y siempre que obedezcas estarás en la voluntad de Dios. Y dígale esto para tranquilizar el corazón de su hijo, que se va a sentir mal cuando usted le diga que no a algo. Quizá, hijo, a través de este no, el Señor esté guiando su voluntad y te esté guardando de algo peor. Te conviene obedecerme, porque el Señor te está guardando y está cuidándote. No temas, porque hay uno que está sobre mí, que tiene la autoridad total. Y Él guarda tu vida si vos obedeces. Qué gran virtud estarán formando ustedes en el corazón de sus hijos si le enseñan a sujetarse de manera apropiada a la autoridad. Amado Dios, no es nada fácil todo lo que hemos hablado en esta mañana. Nuestro corazón es pecador y todo el tiempo, todos los días, se quiere rebelar contra tu autoridad. Y qué gran tarea tienen nuestros papás aquí en la iglesia. Capacítalos, dales gracia, sobre todo fortaleza, porque es muy agotador el trabajo de formar a los hijos. Dales tu gracia. Bendícenos en nombre de Jesús. Amén.